Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que nos congregamos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Y en esta noche dedicar al Señor esta sencilla carpa que el Señor nos ha proveído para llevar a cabo los cultos de enseñanza que Dios desea que tengamos para que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Bueno, nosotros, los últimos días de nosotros, aquí dice el hermano Branham que le van a cerrar las puertas a todos los tabernáculos. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios no nos va a abandonar. Estaremos como peregrinos aquí, pero luego nos vamos a establecer al otro lado, en la otra dimensión. Así es que le damos gracias al Señor por las cosas cuando están comenzando y poder ver y estar en el comienzo del plan del Señor y continuar en él. En esta noche vamos a leer en la palabra del Señor, vamos a leer en Levíticos capítulo 8 para la dedicación, Levíticos capítulo 8 y Reyes y Primera de Reyes capítulo 8 también. Levíticos capítulo 8, comenzaremos en el verso 10. Ha conseguido la escritura, escuche la lectura. En el verso 10, comenzando ahí del capítulo 8 de Levíticos, dice la palabra: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces. ¿Por qué 7? Bueno, 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahí encontramos la ocasión en que Moisés ungió el tabernáculo y las cosas del tabernáculo. Y encontramos acá en Éxodo capítulo 40, verso 16 en adelante, dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus cortinas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y acá en el verso 33 de ahí en adelante del mismo capítulo 40 de Éxodo dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Vemos que esto fue así cuando Moisés levantó el tabernáculo, aquella carpa, allá en el desierto, y colocó las tablas de la ley en el lugar, en el arca del pacto, y las colocó en el lugar santísimo, donde estaban los 2 querubines. Encontramos que fue preparado todo, dedicado todo, y la presencia del Señor estuvo allí para desde allí entonces manifestarse y llevar a cabo toda la labor que él habría de llevar a cabo.
Encontramos que así también sucedió cuando Salomón levantó el tabernáculo allá en la tierra cuando entraron, luego de haber entrado, y el pilar de fuego, la columna de fuego, entró también a el tabernáculo y allí habitó. Ahora noten ustedes que el Señor ha estado moviéndose de tabernáculo en tabernáculo. Luego que estuvo por cierto tiempo en el tabernáculo que Salomón levantó, allí en el lugar santísimo habitó. Luego cuando apareció otro tabernáculo, Jesús de Nazaret, luego encontramos que se movió a ese tabernáculo de carne y entonces, para probar que ya no estaba en el tabernáculo que Salomón había levantado, cuando el tabernáculo de carne Jesús, donde estaba el pilar de fuego, cuando expiró, encontramos que el velo del templo literal se rasgó y ya allí no estaba el pilar de fuego, la nube no estaba allí. ¿Por qué? Porque hacía tiempo se había movido al tabernáculo de carne. Bueno, sabemos que Dios se mueve de tabernáculo en tabernáculo. Y sabemos que hay un tabernáculo espiritual que es de carne, que son los escogidos de Dios, y también encontramos que esos velos de carne se meten bajo techo, y donde estén esos velos de carne bajo techo, ese también viene a ser el tabernáculo de Dios, donde Dios se manifiesta a sus escogidos. En esta noche habremos de dedicar al Señor para la obra que Él tenga de aquí en adelante. Habremos de dedicarle al Señor dos tabernáculos, uno espiritual y este físico literal que nos cubre a nosotros. Porque fíjese, un tabernáculo es un lugar de morada, ¿eh? Y el tabernáculo de Dios es el lugar de morada de Dios, ¿eh? Entonces, en esta noche vamos a dedicarle estos dos tabernáculos. Usted como tabernáculo de Dios, donde Dios mora, y donde usted mora con Dios ahí en ese velo de carne, y este natural que tenemos, donde estamos morando para oír la palabra del Señor y donde Dios está también para hablarnos a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dedicarlo al Señor juntamente con el tabernáculo espiritual y con este grupo de ministros que han sido escogidos para ministrar la palabra del Señor en esta hora. Padre Celestial, Dios eterno, he aquí, en esta noche me paro ante tu presencia juntamente con tus escogidos, con este tabernáculo espiritual, porque somos un tabernáculo espiritual, donde moras tú que eres espíritu, y donde nosotros, oh Dios eterno, estamos contigo habitando. Y también ahora, Señor, he aquí, también en esta noche, dedicamos este tabernáculo literal, terrenal, que tú nos has proveído, tú estar aquí con nosotros y nosotros contigo, y tú, Señor, hablar a tu pueblo, para que tu palabra se encarne en cada escogido, y lleguemos a ser la palabra hecha carne, y podamos partir de aquí, de esta tierra y de esta dimensión, a la otra dimensión. Podamos ser raptados, trasladados literalmente, así como espiritualmente. Tú nos has trasladado de una edad, la edad de la Odisea, a la edad de la piedra angular. Nos has trasladado de una dispensación de la segunda a la tercera dispensación. Nos trasladaste, Señor, del mensaje de la segunda dispensación al mensaje de la tercera dispensación. Oh Dios eterno, gracias por ello. Y ahora, Señor, y aquí estamos ante tu presencia, tabernáculo espiritual y este tabernáculo físico, en donde, Señor, te rogamos que tú vengas a habitar. Te invitamos para que tú vengas y te habites y te manifiestes en toda tu plenitud, Señor. Dios eterno, Dios santo, ese es nuestro propósito, tenerte a ti en medio nuestro,
tenerte a ti para que te manifiestes plenamente y hagas lo que tú deseas hacer con nosotros, Señor. En esta noche nos dedicamos a ti, nos rendimos a ti primeramente nosotros, y luego este tabernáculo, esta carpa, el cual nos cubre a nosotros, Señor. A ti los dedico, Señor, en esta noche, y me dedico juntamente con todo tu pueblo. Y, Señor, dedico a ti estos ministerios que tú has colocado para tú usarlos poderosamente, para tú manifestarte a través de ellos y hacer con tu pueblo lo que tú has prometido. Dios eterno, nos dedicamos a ti en esta noche y te rogamos, te pedimos, oh Dios, que todos estos cultos que hayan de ser llevados a cabo aquí en Puerto Rico sean de grande bendición para tu pueblo, Señor. Oh Dios eterno, que la gloria tuya la podamos ver manifiesta a través de carne humana en estos ministerios, porque sabemos que tu gloria siempre está velada en carne, y te rogamos, Señor, que la manifiestes a través de estos ministerios, Señor. Oh Señor, tú nos has dicho por tu palabra que si podemos ver la palabra estaremos viendo al Señor. Queremos ver tu palabra expresada, Señor, desde este púlpito, Señor, culto tras culto, porque entonces te estaremos viendo a ti manifiesto, te estaremos viendo a ti, Señor, expresándote para bendición de todo el pueblo. Ahora, Dios eterno, en tus manos estamos dedicados a ti y para el propósito que tú tengas para esta hora. En tus manos estamos. Haz lo que tú desees hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Y bendice a todo tu pueblo en la redondez de la tierra con todo lo que tú hagas desde aquí, Señor. Tanto los escogidos en la redondez de la tierra, tanto también el otro grupo que aunque no ha de ir en rapto literal, pero Señor, no ha de ser borrado su nombre y han de recibir también la doctrina de Moisés, porque ellos tienen el cántico de Moisés y esa es profecía que tiene que realizarse en este día. Señor, haz para bien de todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero y en el libro de la vida, en ambas secciones, haz bien desde aquí para todos, Señor. Ese es nuestro deseo. Y Señor, que pronto también podamos ver, oh Señor, cuando tú llames a los 144,000 escogidos de entre los hebreos, Señor. Dios eterno, te rogamos que tú nos envíes, así como nos has enviado estos 4 ministerios, nos envíe, Señor, el otro, que es el de profeta, el en Moisés. Lo envíes también aquí entre nosotros para que ministre, Señor, aquí ese espíritu ministerial de Moisés, manifiesto por segunda vez, y el espíritu de Elías, manifiesto por quinta vez. Señor, deseamos que lo pongas a ministrar aquí en medio nuestros. Nos pondremos al lado, Señor, de ese ministerio tuyo, para respaldarlo en todo lo que hable, en todo lo que diga, porque sabemos que es una promesa para bendición de los predestinados que han de ir en rapto, para también el otro grupo que no se podrá ir, pero que recibirán y tendrán el cántico de Moisés, tendrán, Señor, el mensaje que Moisés traerá, y también los 144,000. Sabemos que tú tienes una obra muy grande y maravillosa para hacer a través de ese ministerio de profeta en esta hora final, y te rogamos lo envíes aquí en medio nuestro, Señor, para ministrar tu palabra. Aquí, Señor,
estaremos nosotros para respaldarlo en todo, Señor. Y tu pueblo también creerá y recibirá todo lo que tú tengas a través de él, Señor. Porque, Señor, así como tú sacaste a tu pueblo de Egipto, y Egipto representa, Señor, el mundo, también de este mundo tú nos has de sacar a una tierra prometida. Oh, Señor, envía a Moisés para que lo saque de aquí y para que podamos llegar al otro lado, Señor. Señor, por causa del pueblo ayer, él no pudo llevar al pueblo de Egipto, llevarlo allá a la tierra prometida. Ayúdanos a nosotros acá, para que el Señor nos pueda sacar de este mundo y llevarnos allá, al otro lado, Señor. Que no seamos rebeldes, para que Él pueda hacer ese trabajo, Señor. Y pueda, Señor, traer la resurrección también. Dios eterno, en tus manos estamos en esta noche, Señor. Oh Dios eterno, envíalo para que unja el Santo de los Santos, la Nueva Jerusalén, los escogidos que somos la Nueva Jerusalén, la cual es el tabernáculo verdadero a través del cual tú ministrarás en el milenio y en el cual tú habitarás, Señor. Porque la Nueva Jerusalén, literal, ella vendrá, surgirá de la tierra después del milenio. Pero en el milenio, la Nueva Jerusalén, donde tú habitarás ese tabernáculo, sabemos que somos nosotros, Señor. Señor, envía a Moisés con la unción del aceite, con la unción para ungirnos, para que tú habites en toda tu plenitud dentro de nosotros, Señor. Así como fue ungido allá y tú viniste a habitar en toda tu plenitud en aquel tabernáculo literal, que habites también en este tabernáculo espiritual que somos nosotros. Señor, envíalo y que, Señor, 7 veces, con los 7 truenos y los 7 sellos, con ese aceite nos unja y tú puedas venir a habitar plenamente en nuestros corazones. Dios eterno, en tus manos estamos en esta noche y te lo pedimos en el nombre del Hijo de David, para quien dedicamos este tabernáculo espiritual, la Nueva Jerusalén, los escogidos y este tabernáculo literal que nos cubre también en esta noche para ese glorioso nombre eterno del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Bueno, en esta noche, ya luego de ser dedicado el tabernáculo espiritual que es usted y soy yo, y este que nos cubre literal, este no va a estar al lado allá, pero usted sí va a estar. Ve, este no pasa al milenio, pero usted será el tabernáculo que pasará al milenio. Por lo tanto, esperamos de parte del Señor que ya pronto Él esté en toda su plenitud en nosotros, cuando se haya encarnado por completo, y después estaremos listos para que Él obre en el milenio también a través de nosotros. Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias en un cortitito mensajito aquí que vamos a tener luego de la dedicación. Pues entonces tendremos un cortito mensaje para entonces concluir esta noche y mañana regresar para esperar de parte del Señor que Él se manifieste desde aquí y nos hable su palabra. Vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3, nos dice la palabra del Señor: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar que algo de nosotros, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pueden sentarse. En esta noche, entonces, vamos a ponerle como tema a este sencillo y corto mensaje, luego de estar dedicado el tabernáculo a usted y este que nos cubre literal. Luego empezamos con la palabra y vamos a ponerle como tema: Dios promete escribir en el corazón. Dios promete escribirle en el corazón. Esto nos recuerda a aquella ocasión en que cuando le llevaron a aquella mujer al Señor, pues él se puso a escribir en tierra. ¿Y cuántas personas no le hubiera gustado haber visto al Señor escribiendo en tierra? Pero ahora el Señor hace una promesa, y esta es la que encontramos aquí en Jeremías, capítulo 31, verso 33 en adelante, que nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol, y recuerde que está el sol de la tarde y el sol de la mañana, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, y recuerde que las edades están tipificadas por la luna, las leyes de la luna y de las estrellas, y los mensajeros de las edades son representados por estrellas, y de las estrellas para luz de la noche. Ahora sigue diciendo que parte el mal y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora vea que en la ocasión del tiempo allá de Moisés, primeramente Dios mandó a Moisés a subir al monte donde él había subido la primera vez y se había encontrado con Dios, pero había subido solo y Dios lo había llamado para enviarlo a sacar al pueblo de Israel de Egipto conforme a la promesa que Dios les había hecho. Se la había hecho a Abraham. Le dijo que su descendencia, su simiente, sería cautiva allá en Egipto por 400 años y luego de eso ellos serían libertados. Dios los libertaría con mano fuerte. Cuando se cumplió el tiempo, Dios descendió y descendió en la cima del monte y llamó a Moisés. Y entonces le dice: he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para libertarlo. Y entonces, fíjese, Dios siempre que va a hacer alguna cosa, Él necesita que cuando Él promete algo, Él desciende en el tiempo señalado para Él hacer lo que Él prometió. Pero cuando desciende en el tiempo señalado para Él cumplir lo que Él prometió, entonces vemos que Dios se mueve en la escena y de entre todos los que son simiente de Dios, Dios llama a alguien y le dice: he descendido para cumplir lo que prometí. Prometí tal cosa y he descendido para cumplirlo, por lo tanto, levántate y ve hacia adelante, que voy a cumplir esto y voy a hacer esto y lo voy a hacer a través de ti. Ahora, vea usted, Dios descendió para libertar al pueblo de Israel y le dice: ve y libértalo. O sea, Dios era el libertador, pero el velo de carne, Moisés, era el velo de carne el cual Dios usaba. Por lo tanto, el velo de carne era también el libertador, era el vaso que Dios utilizaba. Y vea usted que en esa ocasión Moisés quiso saber una cosa. ¿Sabe cuál fue?
Bueno, ahora yo voy allá, se puso a poner mucha excusa, usted sabe. Muchas personas les gustaría ser profeta o ser un ministro. Mire, ninguno de los ministros que realmente saben lo que es un ministerio y han sido escogidos para un ministerio, realmente ellos desearían mejor, cada ministro desearía mejor estar ahí sentadito y ver a Dios manifestado a través de un ministro trayéndonos la palabra. Usted no sabe la responsabilidad que hay y lo duro que es. Si usted busca todos los ministros de Dios a través de la Escritura y todos los profetas, ellos, sabiendo la responsabilidad, encontramos que ellos trataban de huir de esas responsabilidades, pero no podían huir porque estaban predestinados para eso. Entonces, sabemos de uno, no recuerdo si era Ezequiel o Jeremías, que dijo, no hablaré. Y dijo, no hablaré. Y después al rato, no sabemos cuánto tiempo, seguía viniendo palabra de Dios y él decía que no le iba a hablar. Y después decía, es como fuego en mis huesos. Se quemaba por dentro si no hablaba. Así es que, después dijo, hablaré. Ve usted, por más que se nieguen, a lo último, harán lo que Dios quiere que hagan, porque no hay otra forma para sentirse ellos felices, sino haciendo lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Pero nadie debe de desear un ministerio, dice el hermano Branham. No saben las personas lo que hay detrás de un ministerio, la responsabilidad que hay detrás de un ministerio. Imagínense, el hermano Branham mismo, fíjese, el hermano Branham mismo dice que a causa del ministerio y de la responsabilidad que había sobre sus hombros, él tenía que estar cazando y cuando salía de cazar, regresaba y seguida llegaba a la casa, saludaba a los nenes, los besaba a la esposa y seguida cogía el bote y se iba a pescar. Sus amigos con los hermanos que le acompañaban. Y él dice que su esposa le decía, él lo cuenta, él dice, me dice, Billy, tú no me amas. Porque fíjate tú, te vas a casar, vienes de casar, está por allá cazando, vienes de cazar, saluda a los nenes, los besa y al ratito coges el bote y te vas a pescar. O sea que no se estaba quieto. Entonces el hermano Branham explica que eso es por causa del ministerio. No es que él quiere ser así. ¿Ves? No es que él quiere ser raro, no es que él quiere ser de esa manera. Pero fíjese, muchas hermanas, muchachas jóvenes, muchas señoritas desearían ser la esposa de un ministro. Mire, si ustedes muchachas supieran lo que es un ministerio de parte de Dios y la responsabilidad que hay en la esposa de un ministro y cómo se ha de sentir la esposa de un ministro, el caso de la esposa del hermano Branham. Ella, ¿cómo sentía? Es que pues las esposas les gustaría tenerle al esposo siempre a su lado, siempre en la casa, pero cuando hay un ministerio por el medio, fíjense, Moisés cuando salió fue al y hasta tuvo ciertos problemas. Tuvo ciertos problemas que el ángel del Señor por poco le mata al hijo porque no estaba circuncidado, después que él mismo Dios dio la circuncisión a través de Moisés y el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Parece que no estaba allí cuando estaba siendo hecha la circuncisión, ¿verdad? Parece que la esposa no pudo ir en esa ocasión, él tuvo que ir solo, y cuando apareció la esposa con su suegro, y entraron al campamento donde estaban circuncidados, allí los varones, el hijo de Moisés, el hijo del profeta de Dios, no estaba circuncidado, y el ángel por poco lo mata. Tuvo que quitarlo, y seguida se formó un problema familiar. Seguida la mujer de Moisés le dijo, tú me eres un varón de sangre. Seguida los problemas familiares. Bueno, pero fíjese la responsabilidad que tenía, era muy grande. Y cuando la responsabilidad es de esa manera, primero es el ministerio. Y entonces hay que dejar todo a un lado y atender el ministerio primero. Bueno, aún la esposa de Moisés, la hermana de Moisés, tuvo problemas también. En una ocasión por poco Dios mata al hijo de Moisés y en otra ocasión por la esposa de Moisés por poco mata ¿a quién? A María, a la hermana de Moisés, que por hablar lo que no debió de hablar le vino lepra y tuvo que coger para el lugar de los leprosos por cierto tiempo hasta que quedara bien otra vez. Ahora vea usted cómo son las cosas cuando se trata de ministerios y entonces cuando vemos esas cosas, entonces nadie desearía tener un ministerio. Entonces, cuando nadie desea tener un ministerio, entonces Dios puede levantar
a los que Él quiere usar en el ministerio, porque entonces clamaremos por lo que Dios prometió que Él habría de hacer. Y si Él promete algo, Él va a cumplir lo que Él prometió. Y si hay un clamor dentro de nuestro corazón, entonces hay una promesa que Dios tiene que haber hecho, y cuando entonces Dios ve ese clamor, entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios se mueve a la escena, desciende y responde a ese clamor. Fíjese, Moisés allá en aquel tiempo estuvo allá en medio de Egipto con el pueblo, y cuántas veces lo veían. Un gran príncipe, y no sabían que ese era el profeta que Dios les habría de enviar. Lo conocían como un príncipe, pero no como profeta, porque el pueblo no estaba clamando todavía, y entonces Dios no lo podía enviar. Pero cuando entonces empezó a clamar y se vio bien apretado, por eso es que vienen apreturas para el pueblo de Dios. Por eso es que viene esa apretura que viene por ahí. Para los que todavía no claman, ahí sí se va a clamar. Cuando el pueblo clamó, Dios dijo, he descendido porque he oído el clamor de mi pueblo. Y entonces les envió a Moisés. Por ahí viene un tiempo de clamor, un tiempo de apretura. Entonces van a clamar los que no hayan clamado, y Dios va a enviar lo que Él prometió que habría de enviar, algo que Él prometió que ha de enviar antes de la gran tribulación. ¿Qué es? Ahí lo tiene. Ahí en el dibujo lo tiene, lo que Él va a enviar antes de la gran tribulación, y allá lo envió. Y cuando apareció en medio del pueblo, ¿apareció con quién? Con Aarón, su hermano. Los dos eran levitas. ¿Ve usted? Entonces, esperamos de parte de Dios que nosotros que estamos en el leviciado, y recuerde que estaban los levitas, ahora recuerde que había más levitas, pero en escala de ministerio mayor estaba Aarón. Ahora sabemos que habemos muchos levitas, pero sabemos que en escala de ministerio mayor habrán que algunos que serán como Aarón y que estarán brazo a brazo, estaremos brazo a brazo con ese ministerio que Dios ha prometido que ha de enviar. Ahora, vea usted que Dios, cuando envió a Moisés allá al pueblo de Israel, Dios le dijo, y tú vas a ir, vas a libertar al pueblo, porque yo voy a ir contigo, el ángel del Señor va a estar presente y tú los vas a traer de nuevo aquí. Y ellos van a ver y le va a ser probado que yo te hablé desde aquí, y que lo que tú le has de decir que yo te aparecí aquí, ellos lo van a ver con sus propios ojos. Entonces los trajo, y entonces vieron lo que había visto Moisés. Vieron a Dios en la montaña, y Dios le dijo, sube acá arriba. Moisés subió, y allí Dios le dio las tablas de la ley, cortadas por la mano de Dios y escritas por el dedo de Dios. Pero cuando tuvo 40 días allá arriba y 40 noches, cuando descendió, el pueblo estaba caminando mal. No era digno de recibir aquella palabra que Dios mismo había escrito. Fueron quebradas las tablas, pero la palabra nunca puede ser quebrada. Por eso Dios no se enojó con Moisés. Con quien Dios se enojó fue con el pueblo. Usted dice, pero Moisés rompió los mandamientos. El pueblo no estaba en condiciones, no era digno para recibirlos, y entonces Moisés los rompió. Los quebró. Imagínese si llega a recibir aquella palabra en esa condición. ¿Qué iba a pasarle? Iban a morir más de lo que murieron. Ahora, encontramos que luego Dios le dice a Moisés, vuelve y sube, pero ahora coge tú mismo, tú viste aquellas tablas, ahora, como yo hice aquellas tablas de piedra, hazte tú 2 iguales, pero no le escribas nada, y sube arriba, y yo voy a escribir en ella lo mismo que había escrito en las otras. Subió arriba, y estuvo 40 días y 40 noches más, y Dios escribió en esas tablas lo que había escrito en las otras tablas. Y entonces Moisés descendió con esas tablas, y cuando descendió en esa segunda ocasión, ahora el rostro le brillaba, le brillaba, y entonces descendió para cumplir la visión que había tenido en la primera ocasión, pero que no la pudo llevar a cabo en pleno cumplimiento, y lo que tenía que meter dentro lo había roto, estaba roto. Las tablas
estaban rotas, entonces no fue llevado a pleno cumplimiento la visión del tabernáculo, que él la tuvo cuando subió la primera vez. ¿Ves? Entonces luego cuando subió la segunda y bajó con las tablas escritas, entonces fue cumplida, cuando descendió fue cumplida la visión del tabernáculo. Y recuerde que el tabernáculo en aquellos tiempos, el tabernáculo era ¿qué? Era de tela, era una carpa en donde estaban todas estas cosas y donde Dios estaba y se manifestaba desde el lugar santísimo, donde estaban las tablas de la ley en el arca, y en el propiciatorio allí mismo estaban los dos querubines, uno a cada lado, y desde allí Dios se manifestaba. Entonces encontramos que en la segunda ocasión que subió y bajó fue que pudo llevar a cabo en pleno todo lo que Dios le había mostrado que hiciera de acuerdo a lo que él vio arriba, lo hiciera abajo. Entonces, ¿qué es eso? Es que arriba Dios tiene el original. Y si Dios tiene el original arriba, entonces en lo que llega el original, entonces Dios comienza a orar para que se hagan los tipos, o sea, lo que representa el original. Por ejemplo, Dios tenía un cordero para sacrificio, para limpiarnos de todo pecado. Entonces, en lo que llegaba el original, que Dios lo tenía, entonces él empezó a decir que hicieran tal y tal cosa como tipos y figuras de algo original que había, ¿ves? Entonces así es en cuanto a lo que Moisés vio allá arriba. Hay algo original, por lo tanto Dios le dice, haz conforme a como viste acá arriba. Por lo tanto, el que Moisés hizo no fue el original lo tenía Dios. Moisés hizo el tipo de aquel original, pero el original, ¿dónde lo vio? En la cima del monte. Allá fue que él lo vio. ¿Es usted? ¿Y qué es la cima del monte? La cima del monte es el lugar de morada de Dios, es el lugar de la edad de la palabra, es el lugar de la piedra angular, es el lugar donde la columna de fuego habita. Dios le dijo, sube a mi santo monte, sube a mi monte, el monte de Dios. Y Dios habita en la parte de arriba del monte. ¿Ve usted? Entonces vea que allí fue donde fueron escritas las tablas de la ley por primera vez y por segunda vez. Arriba, en la cima de la montaña. Pero ahora encontramos que Dios dice que Él escribirá su ley, ¿dónde? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, tablas del corazón de carne. Entonces, si aquellas fueron escritas en piedra literal y hubo que subir arriba a la cima del monte, si Él va a escribir en tablas de carne, entonces, y recuerde, en esta tercera dispensación, entonces hay un lugar para subir, así como hubo un lugar para subirla allá, y Moisés tuvo que subir con esas tablas. ¿Ve usted? Y ahora encontramos que las tablas donde Dios ha de escribir su ley, su palabra, sus mandamientos, y nos dice Dios a través del hermano Branham, que sus mandamientos, que los mandamientos son, ¿qué? Los sellos. Entonces Él va a escribir los mandamientos, ¿dónde? En tablas de carne, en las tablas del corazón nuestro. ¿Y qué es eso? Él va a encarnar su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. No es otra cosa. ¿Ves? Porque cuando Dios escribió allá con su dedo en las tablas de piedra que Él hizo, Él esculpió, Él grabó su palabra en piedra. ¿En qué? Entonces ya era la palabra hecha piedra. La palabra hecha piedra. Entonces, o en letras, en piedra. Y acá será que la palabra hecha carne. Los sellos, la palabra de esta hora en el corazón de cada escogido grabado ahí. Por lo tanto, las tablas, estas donde Dios va a grabar, es el corazón de cada escogido. Y entonces esas tablas tienen que ser tomadas. ¿De dónde? Son tomadas abajo y son subidas a la edad de la piedra angular. Y entonces ese es el lugar donde Dios habita. La edad de la piedra angular es el lugar donde Dios habita en toda su plenitud. Y ahí es que Él graba, ¿qué? Su palabra en nuestro corazón.
Por eso es que estando en la edad de Lutero, o en la de Wesley, o en la de la Odisea, ¿qué puede Dios grabar en toda su plenitud en nuestro corazón? Nada. ¿Por qué? Porque ese no es el lugar de morada plena de Dios, sino que es en la parte de arriba de la montaña, como lo fue allá en el Sinaí, como lo fue en el monte de la transfiguración. Así también lo es, ¿dónde? Acá, en la edad de la piedra angular. Ahora vea cómo San Pablo dice que esas cartas fueron escritas. Dice que fueron escritas por el Espíritu Santo y expedidas, dice, expedidas por nosotros, dice San Pablo, para la segunda dispensación. ¿Qué de esta tercera dispensación? Ve usted, en aquella segunda dispensación la palabra fue grabada en los corazones de los escogidos. ¿Y quién la grabó? El Espíritu Santo, usando ¿qué? Dice Pablo, expedidas por nosotros. O sea, fíjese, encontramos que esta es la palabra de Dios. Y Dios es el escritor de esta palabra. Pero el escribiente tiene que ser un hombre. ¿Ve? Es igual que cuando una persona, un dueño de alguna compañía, o un abogado, o quien sea, viene y dice que le va a escribir a fulano de tal o a fulano de tal. Dice, le voy a escribir una carta a fulano de tal, y fulano de tal viene y recibió la carta de fulano de tal firmada con su nombre, escrita ahí en maquinilla. A lo mejor el doctor o el abogado que le mandó esa carta a lo mejor ni sabe escribir maquinilla. Quien le escribió fue la secretaria, pero el escritor real fue el que la dictó. ¿Ve? Porque esos no son los pensamientos de la secretaria, del escribiente, sino los pensamientos del jefe de ella. Y así pasa en cuanto a la palabra del Señor. Lo que fue grabado en los corazones de los escogidos en el tiempo de San Pablo no eran los pensamientos de San Pablo, sino la palabra de Dios que vino a través de él, que fue el mensajero de aquella primera edad, y esto fue grabado en el corazón de los creyentes de aquel tiempo. Pero ahora estamos en una tercera dispensación, y entonces es el tiempo donde Dios escribirá sus mandamientos, que dice Dios a través del hermano Branham, que son ¿qué? Los sellos. Los escribirá ¿dónde? En tablas, pero no de piedra. En tablas de piedra Dios no escribirá más. Por lo tanto, en corazones de piedra, Él la de escribirle en corazones de carne, que son los corazones de los escogidos. Él la de escribirle, la de grabar, Él la de encarnar su palabra para esta hora, como Él dijo que ha de hacer. Pero para Él hacerlo, Él es el que lo hace. Pero Él ha de utilizar, ¿qué? Él ha de utilizar instrumentos para llevar a cabo esa grabación en el corazón suyo y en el mío. Ahora recordemos que cuando estaban siendo escritos los mandamientos allá en la cima de la montaña, allí estaba Dios, allí estaban las tablas y allí estaba Moisés viendo lo que estaba pasando. ¿Ve usted? Encontramos también que la primera ocasión en que Moisés subió y los mandamientos fueron escritos, eso pasó y luego tuvo que repetirse la misma cosa por segunda ocasión. Y encontramos que en la segunda ocasión entonces fue proclamado, que en esa segunda ocasión fue que fue proclamado el nombre de Dios. Cuando Moisés estaba por segunda ocasión allá en la cima del monte. Y también encontramos que fue también en esa ocasión segunda cuando él descendió, que su rostro estaba resplandeciente. Eso como que nos habla de transformación, ¿verdad? La segunda ocasión en que los mandamientos son escritos fue que vino una transformación, pasó algo en la piel de quien estaba allá arriba. ¿Ve usted? De lo que habla, de que el ministerio de Moisés cuando venga tiene que ver con resurrección también, tendrá que ver con transformación también. Pero recuerde que todo eso sucedió mientras o luego de la palabra ser grabada en las tablas. Cuando bajó, se encontró que estaba
su rostro resplandeciente, así como cuando el Señor también estaba allá arriba en la cima del monte de la transfiguración, su rostro le pasó lo mismo. Bueno, ¿y qué de nosotros si estamos ahí arriba? ¿Ah? Para los que están allá arriba siempre ha habido una transformación. Por lo tanto, entonces, sabemos que ha de haber una transformación para nosotros y sabemos que eso será para los que están en la edad de la piedra angular, que es una edad celestial, que es la edad del reino. La edad del reino, en donde encontramos que en la edad del reino es que, fíjense, en la edad del reino, Moisés subió allá en el monte Sinaí, a la cima de la montaña, que es el lugar de morada de Dios, que es el lugar donde Dios estaba y es el lugar donde Dios proclamó su nombre. Y también fue el lugar donde Dios le había revelado a Moisés su nombre. Entonces, vemos también que el Señor también en el monte de la transfiguración subió ahí y su rostro fue resplandeciente como el sol. Y allí también estaba ¿quién? Moisés y Elías. Y en la edad de la piedra angular, ¿dónde usted va a buscar a Moisés y Elías? Mire de dónde desciende, mire de dónde sale, mire en donde es encontrado. En la edad de la piedra angular, mire la rayita que baja hacia abajo. Y entonces presenta ahí a un hombre conforme a Apocalipsis capítulo 11. ¿Ve usted? Así es que donde será encontrado Moisés y Elías, que será un hombre con un doble ministerio, será pues en la edad de la piedra angular. Porque ahí esa es la edad del reino y fue allá arriba donde lo encontramos a él, allá en el monte en el monte Sinaí. También lo encontramos en el monte de la transfiguración, lo encontramos allá arriba. ¿Y cómo lo vamos a buscar en otro lugar en esta ocasión? Tenemos que buscarlo en la edad del reino, que es la edad de la piedra angular. Ahí aparecerá él y nosotros hemos sido subidos ahí a la edad de la piedra angular y estamos ahí como estaban Pedro, Jacobo y Juan. Así es que si ellos lo vieron, a Moisés y Elías nosotros los vamos a ver también. ¿Ve usted? Por lo tanto, estamos muy contentos de saber dónde estamos, porque ahí es la edad donde Dios graba su palabra, sus mandamientos, toda la revelación que Dios trajo la primera vez, como la trajo la primera vez en las tablas primeras, lo mismo después vino y lo grabó nuevamente cuando esas tablas fueron subidas allá arriba. ¿Ve? Así es que es una repetición de lo que ya él había hecho. Así es que los sellos fueron revelados, los sellos fueron traídos por primera vez y luego por segunda vez tienen que aparecer los sellos siendo grabados en el corazón de los escogidos. Ese es el propósito para el cual Dios nos ha subido a la edad de la piedra angular, porque es la edad del reino. Es el mismo lugar en tipo, el mismo lugar de la cima del monte Sinaí. Y Dios estará escribiendo sus mandamientos, su palabra, el mensaje de esta tercera dispensación, lo estará escribiendo en nuestros corazones, porque nosotros somos esas tablas, pero no de piedra, sino de carne. Entonces, ahí serán grabados esos mandamientos, será encarnada esa palabra de esta hora, y a medida que Dios los va escribiendo con su dedo, utilizando sus instrumentos, Él es el que los va escribiendo. Cuando termine de escribir toda su palabra en nuestros corazones, entonces nos convertimos ¿en qué? En la palabra encarnada 100%. ¿Qué parte de la palabra encarnada es usted? Bueno, la parte de la palabra que ya Dios haya escrito en su corazón. ¿Por dónde va Dios? Allá eran 10 mandamientos. Acá tenemos 7 sellos. ¿Ve usted? ¿Por dónde va Dios? Cuando Él estaba escribiendo los 10 mandamientos, cuando iba por el primero y escribió el primero, pues aquellas tablas eran la palabra, los mandamientos hechos que piedra, grabados, pero eran una porción, era una décima parte. Cuando escribió el segundo era ya 2 décimas partes, pero cuando escribió el último ya eran ¿qué? En su plenitud los mandamientos escritos. Ahora, ¿por dónde va Dios escribiendo en su corazón? Eso es lo que nos interesa a cada uno de nosotros. Y entonces encontramos
que en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo, Dios prometió que Él habría de llevar a cabo eso, la palabra, y para poder ser transformados y para poder también hacer la traslación o el rapto literal. El propósito de esta carpa es estar nosotros todos juntitos y en un solo grupo, como un solo grupo aquí, para estar arriba en la edad de la piedra angular, parados ahí para que Dios escriba todo lo que Él quiere escribir en nuestros corazones, y eso Él lo hace a medida que Él nos da a conocer lo que significa cada cosa de las que Él reveló a través de Malaquías 4:5. ¿Ve usted? Porque fíjese, no había revelado Él el nombre nuevo a través de Malaquías 4:5. ¿Pero qué pasaba? No lo sabíamos. Pues si no lo sabíamos, no estaba encarnado en nuestros corazones. Pero eso se encarnó en nuestros corazones cuando supimos lo que había sido revelado y lo oímos de la manera correcta, y entonces se nos abrieron los ojos. Dios hizo un milagro tremendo. Ahora quizás ustedes están esperando milagros físicos en estos cultos, y yo no dudo que Dios pueda hacerlo, quiera hacerlo. Sabemos que al final, cuando veamos en pleno cumplimiento la carpa grande, aquí lo que tenemos es una carpita chiquita. Cuando veamos la carpa grande, pues ya Dios dijo a través del hermano Branham que se iba a ver muchas cosas grandes. ¿Ve? Y ya eso va a estar conectado también con los 144,000. Pero en cuanto a nosotros en este tiempo, pues estaremos viendo los milagros más grandes que esos grandes que van a venir. Usted dice, pero más grande que los grandes, sí, porque abrírsele los ojos a un ciego en lo natural, eso es un milagro grande. Pero abrírsele los ojos a los ciegos que no pueden ver lo que Dios reveló en su palabra a través de Malaquías 4:5, y entonces que de momento lo podamos ver, eso es un milagro más grande que un milagro físico. Ahora yo le pregunto a usted, ¿este es el nombre nuevo del Señor? Ahora lo ve, ¿verdad? ¿Lo veía antes? No lo veía. Entonces Dios tuvo que hacer un milagro. Ahora podemos entonces ver que ahora entonces los milagros son en masa. Dios puede abrirle los ojos a 5, 10, 20, 30, 100, 200, 500 y 1000 personas a la misma vez. Y un milagro más grande, porque un milagro espiritual es más grande que un milagro físico. Un ciego en lo literal le son abiertos los ojos y se puede perder la persona. Bueno, no dijo el Señor en una ocasión a unos leprosos, eran unos 10, ¿verdad? Los sanó de la lepra y después regresó uno o dos, nada más uno, me parece, regresó a darle gracias al Señor. Y le dice, no eran tantos y tú solo vienes. ¿Ves? ¿De qué le valió a los otros? Ahora, a los que le sana de la lepra espiritual del pecado, pues ya la cosa cambia. ¿Ves? Entonces, vemos que Dios nos dice a través del hermano Branham que los milagros espirituales son más grandes que los físicos. Y estábamos esperando ver cosas físicas cuando Dios está haciendo cosas más grandes que esas, que son cosas espirituales. Entonces, estamos viendo la palabra, ese es el milagro más grande de todo. Ver la palabra. Ver lo que corresponde ver para la hora en que uno vive. Ver el mensaje correspondiente para la dispensación en que uno vive. Este es el milagro más grande. Pues el Señor dijo que para muchos se cumpliría la escritura que dice, viendo no ven y oyendo no oyen. Pero a los otros le dijo, bienaventurados vosotros porque veis y oís lo que oís. ¿Ve? Así es que la bienaventuranza grande es para nosotros. Porque vemos lo que vemos y oímos lo que oímos. ¿Ve? Y ver es entender. Por lo tanto, podemos decir como aquel joven que había sido ciego por tanto tiempo, pero después podía ver. Y decía, una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. Antes era ciego y no veía nombre nuevo, ni tercera dispensación, ni nada, pero ahora la vemos. ¿Y cómo pasó? ¿Y qué? Ellos no podían ver, ¿ves? Allá. Bueno, la cosa es que no veíamos y ahora vemos. Solamente Dios pudo hacerlo para que pudiéramos ver, porque gentes más sabias que todos nosotros
lo tienen frente a sus ojos y no lo pueden ver. ¿Ve usted? Por lo tanto, es un milagro en el campo espiritual, que son milagros más grandes que los milagros físicos. Bueno, para este mundo van a haber milagros físicos también, pero ya a lo último. Cuando Dios acabe de hacer los grandes en el campo espiritual, entonces pues, van a verse milagros físicos también. Para los judíos van a verse milagros físicos. Para el mundo se van a ver plagas y de todas estas cosas, son milagros también, pero de juicio. ¿Ve usted? Así es que todo eso entonces vendrá por la palabra hablada también, así como por la palabra hablada vienen los milagros espirituales. No es por la palabra hablada que los ojos nuestros han sido abiertos, o ha sido abierto por otra forma. ¿Ha sido abierto por un sueño? ¿Ha sido abierto por un sentimiento suyo? No, por la palabra hablada. Entonces, encontramos que si algún milagro Dios va a hacerle en el campo espiritual, tiene que hacerlo por la palabra hablada. Ahora fíjese, por la palabra hablada, por el mensaje hablado, todas las cosas que ya vemos. Mire por dónde vamos ya. Fíjese, y todas esas cosas las vemos, ¿por qué? Porque estamos arriba en la edad de la piedra angular, donde él le dijo a Juan, que tipifica a los escogidos, le dijo, sube acá y yo te mostraré todas las cosas que han de ser después de esta. Todo lo que ha de ser, ahí arriba es que puede ser visto y ahí arriba es que le he mostrado. A Juan le fue mostrado y a nosotros nos he mostrado todo lo que él vio. Y a Juan le fue prohibido hablar y escribir lo que oyó de los truenos. Bueno, él oyó y vio de todo lo que nosotros estamos viendo y oyendo y de todo lo que seguiremos oyendo y viendo. Bueno, él vio también a los dos profetas, ¿verdad? A Moisés y Elías. Pero recuerde que también nosotros veremos todo eso a medida que seguiremos escuchando la voz de Dios que está ahí arriba en la cima de la montaña para escribir su palabra en nuestros corazones. Ese es el plan y propósito de parte del Señor para con nosotros y es el plan y propósito más grande de todos. Escribir, grabar su palabra en toda su plenitud en nuestros corazones y lo que fue Adán antes de caer, lo que fue Jesús y lo que fue el hermano Branham, lo será usted y lo seré yo. ¿Qué fueron ellos? Ellos fueron la palabra hecha carne en toda su plenitud. Y nosotros vamos en ese proceso. Dios sigue escribiendo en nuestros corazones su palabra y a medida que la va escribiendo, eso ya entonces es que palabra hecha carne en nosotros. ¿Quién le puede desencarnar el nombre nuevo a usted? Si es que está encarnado, ¿ve? Entonces, él dijo que la escribirá, ¿ve? Las escribirá en el corazón y también en sus mentes, ¿ve? En sus mentes tienen la revelación de toda esa palabra. Entonces, encontramos que nosotros vivimos en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos y sabemos que ahí vamos a ver y estarán esos ministerios de Dios para beneficio de todos nosotros. Sabemos que si Moisés no estaba allá arriba con aquellas tablas que representan los corazones de los escogidos, ahí arriba, si él no subía con ellos ahí, Dios no podía grabar ahí, encarnar en esos corazones esa palabra, esos mandamientos. Por lo tanto, algún día habremos de ver todo lo que Dios hizo, lo que está haciendo y lo que Él va a hacer. Y algún día cuando toda esa palabra haya sido completada o haya sido completado el plan de la encarnación de la palabra en nuestros corazones, entonces vamos a ver cómo fue allá, será también acá. Cuando Dios terminó de grabar esa palabra en aquellas tablas, el próximo paso fue, Moisés tomó esas tablas y bajó con ellas y entonces las colocó en el lugar del arca y las colocó bajo aquel tabernáculo y entonces Dios se manifestaba desde allí para el pueblo. Este mundo va a escuchar a Dios manifestado a través de carne humana. Las fatuas también y los 144,000 también. Pero Dios primero tiene que escribir
sus mandamientos, su palabra que va a oír el mundo, primero la tiene que grabar, y eso es en el corazón suyo y en el corazón mío. Luego entonces, y recuerde que Él estará ahí arriba, pero luego bajará con nosotros en ese recorrido también, porque Él tomó las tablas allá y Él tiene que tomarlas acá. Él cuando vino ese ministerio, cuando vino la primera vez, tuvo ese trabajo y lo tendrá ahora también. Entonces, encontramos que eso es lo mismo de Apocalipsis 19, que viene en la palabra cabalgando sobre un caballo blanco y trae el nombre de Dios, y eso ocurre 2 veces. Ocurre en Elías cuando vino y trajo el nombre de Dios. ¿Lo trajo cómo? Lo trajo escrito. Él tenía el nombre de Dios, y cuando vuelve y da el recorrido, él trae el nombre de Dios. Viene con el nombre de Dios para darlo a conocer al pueblo de Dios. Viene trayéndolo, predicándolo, y entonces nosotros cabalgaremos también en caballos blancos, que es cabalgando sobre la palabra pura del Señor, en ese recorrido que tiene que ser llevado a cabo cuando realmente seamos 100% la palabra hecha carne. Mientras tanto, estamos en la parte de arriba de la montaña y la palabra siendo grabada en nuestros corazones conforme a la promesa de Dios que Él dijo que habría de escribir sus mandamientos, su palabra, pero no en piedras, sino en tablas de carne. En las tablas de carne del corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, sabemos y deseamos que Dios haga ese trabajo en nosotros, que Dios grabe en nuestros corazones su palabra, su mensaje, que la palabra se encarne en nosotros, y ese es el plan y propósito del Señor, y ese es el deseo nuestro con este trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos para llevar a cabo en estos últimos días. Estamos aquí en esta noche dando comienzo ¿a qué? A estos cultos especiales en los cuales esperamos que el Señor grabe el resto de la palabra que falta de ser grabada en nuestros corazones, que la grabe en nuestros corazones, porque deseamos ser pronto, lo más pronto posible, la palabra en su plenitud encarnada, porque luego de eso podemos irnos de aquí en cualquier momento. Mientras tanto, sin la palabra no podemos hacer el rapto. Así es que sepa usted quién es usted. Usted es esas tablas de carne. Usted es esa persona donde Dios está grabando su palabra. Por eso lo tiene, ¿dónde? En la cima de la montaña. Por eso lo sacó y lo cortó. Porque Dios cortó esas piedras, esas tablas las cortó. ¿De dónde? Estaban abajo, las cortó y después las subió arriba. Él fue el que las cortó para Él escribir en nosotros, en nuestros corazones, su palabra. Toda esa palabra que vino la primera vez, pero después tuvo que venir por segunda vez. Y ahora tiene que venir por segunda vez en nuestros corazones grabados. Así es que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde y nos ayude, y que en el culto de mañana, pues Dios pueda encarnar en nuestros corazones, puede escribir en nuestros corazones mucha palabra de la que Él tiene para nosotros, para grabar en nosotros. Hoy es un día muy importante. ¿Sabían ustedes qué día es hoy? Hoy es el día de Elías. ¿No sabían ustedes eso? Hoy no es el día de San Juan Bautista. Y Juan Bautista no era Elías. ¿Ve usted? Entonces, usted dice, no, es mañana es a 24. ¿No sabe usted que los días comienzan por la tarde? A las 6 de la tarde comenzó el 24 de junio, comenzó el día de San Juan Bautista. ¿Ve usted? Bueno, Juan Bautista fue el tercer Elías. William Marion Branham fue el cuarto Elías, y nos está prometido que vendrá otra vez. Y cuando venga otra vez será el quinto Elías. ¿Ve usted? Así es que seguirá entonces el mismo ministerio para beneficio de todos nosotros. Nosotros estamos entonces en esta noche para Puerto Rico, y eso es raro, ¿verdad? Yo creo que para ningún otro país le tiene un día de que le celebre a Elías, ¿verdad? Solamente Puerto Rico. Yo no he sabido en otros países que celebren el día de Juan el Bautista.
el día de San Juan Bautista. ¿Y saben cómo lo celebran? Eso es una perversión, por supuesto, pero es la influencia de lo que Dios tiene para hacer. Y siempre que Dios tiene para hacer algo, entonces eso influye y entonces se ven los avisos de lo que Dios va a hacer. ¿Ve? Yo creo el único país, hasta el momento que yo sepa, que tiene el día de San Juan. ¿Y a dónde se van? Al agua, porque Juan el Bautista los llevaba para el agua para bautizarlos. Lo que pasa es que la gente han pervertido las cosas y lo han hecho en una forma carnal, cuando todo eso, cuando se cumpla, será en una forma espiritual. Y me estaban diciendo que la gente se van allá y a la medianoche, ellos creen, usted sabe que el día comienza a las 12, pero nosotros sabemos que comienza a las 6. Y hoy ustedes están desde las 6, ellos se van para estar desde temprano para las 12, pero yo creo que el bautismo en las aguas de la palabra y en el nombre nuevo, yo creo que es superior a las aguas literales, ¿verdad? Bueno, no se apure que cuando Él venga nos va a bautizar en las aguas de la palabra, con el nombre de la palabra, así es que no hay problema. Bueno, sabe que se tira, me han dicho, yo no sabía eso, se tiran y que 7 veces de espalda al agua, y eso conforme a sus creencias. Bueno, no se apure que cuando venga bautizando, el verdadero nos va a tirar 7, pero es hacia adelante. 7 sellos, en los 7 sellos, en las aguas de los 7 sellos, de los 7 truenos. Ve como que es una perversión lo que tienen allá, pero es una imitación que anuncia algo. Porque es que cuando Dios tiene algo para hacer, el diablo se adelanta y le tira cuanta cosa puede tirarle. ¿Para qué? Para que cuando venga lo original, bueno, no pueda nadie decirle eso es lo original. Pues ya eso también lo vemos por acá y por allá. Pero habrá un pueblo predestinado que no se quedará con las imitaciones, sino que esperará que venga lo genuino, lo original, y entonces, cuando venga, pues se quedará con eso original. Y yo creo que vamos entonces a recibir un bautismo. ¿Sabrá? Con el nombre de la palabra. ¿Qué? Con los 7 sellos. Así que vamos a ser echados 7 veces. Nos vamos a tirar 7 veces en los 7 sellos. O sea, 7 sellos en las aguas. Nos vamos a tirar así. Y entonces va a ser de grande bendición. Usted sabe, ellos lo hacen para la buena suerte o algo así, ¿verdad? Pero nosotros decimos, nosotros tuvimos suerte y ahora entramos a las aguas de los sellos, a las aguas de la palabra en el nombre nuevo. Así es que, bueno, si esta es la isla de Elías, bueno, no se apure que cualquier día nos va a visitar por ahí el quinto Elías y nos va a meter a las aguas, porque siempre que viene, cuando vino Juan el Bautista vino metiéndolos a las aguas. Cuando vino el quinto Elías, el cuarto Elías vino metiéndolos a las aguas también, ¿verdad? Y el hermano Branham dice que cuando regrese por quinta vez también va a bautizar. ¿Ve usted? Pero vea que Juan bautizó en una forma, el cuarto Elías bautizó usando otro nombre, ¿ve usted? Y en otra forma. Así es que cuando venga el quinto también va a tener para meternos a las aguas de la palabra, bien metidos, y vamos a recibir ese bautismo en las aguas de la palabra, y entonces el otro queda en el pasado. Bueno, Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde. Quiero cortarla aquí para entonces mañana pues estemos tempranitos aquí. Mañana es día de fiesta para algunos. Bueno, para todos los puertorriqueños es día de ¿qué? De Elías. Bueno, no nos estará anunciando eso, que vamos a tener la visita del quinto Elías por ahí. Bueno, yo no sé, pero el hermano Branham dice que el pueblo tiene que estar clamando para que Dios envíe lo que Él prometió. Si en otros lugares no claman y nosotros clamamos, pues Dios lo envía al sitio donde claman. Así es que si nosotros clamamos, entonces lo puede enviar. Y no lo va a enviar solo. Lo va a enviar acompañado con Moisés. Dice que va a venir el quinto Elías con el segundo Moisés. Así es que, bueno, vamos a cortarla aquí. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta noche y nos ayude para todo lo que Dios tenga para nosotros. Que seamos realmente esas tablas del corazón nuestra, no sean tablas de piedra, sino tablas de carne, en donde Dios pueda grabar esa palabra
déjela grabar en su corazón, porque para eso es que Él nos ha subido allá arriba a la cima de la montaña donde su presencia está. Dios nos bendiga en esta noche.